Comenzamos ya la sesión de tarde y arrancamos ya cuando sea de aquí. Bueno, hola a todos, es un gusto poder compartir sobre todo preguntas. Mi tema es la guerra ideológica, el problema ideológico en este momento, que creo que es un problema clave. Y, no tengo micrófono. No. Un poquito más alto. Y bueno, yo he trabajado con una especie de ensayo donde marco primero que nada la importancia de la historia, es decir, de la historia de los comunistas como columna vertebral para la victoria. Parto de eso y trabajo después una segunda parte de investigación ya muy concreta sobre el enemigo principal, es decir, cómo Estados Unidos colonizó el mundo, ideológicamente. Esos son los dos ejes de este trabajo. Yo voy a ir deteniéndome porque la lectura, si no se hace, y un poco metiendo las propuestas de cada punto para el debate, ¿no? Para poder tener dos elementos de debate, en vez de leer todo el bloque completo, ¿sí? Lo he llamado el imperialismo, la guerra infinita y sin fronteras. Quisiera empezar por decir que la fuerza y el instrumento de lucha ideológica de los comunistas ha sido siempre la historia y la memoria de los oprimidos. Empiezo por la Gran Revolución de Octubre, algo que todos conocemos, pero que es necesario recordar y actualizar, porque funda la conciencia y la cultura de los comunistas, y sobre todo en momentos de tanto retroceso y confusión ideológica, refuerza la confianza en nuestra victoria. No me dará tiempo para hablar del origen del sistema capitalista, que se funda en el saqueo colonial y por lo tanto en la ideología supremacista y racista que perdura hasta hoy y que se impuso a sangre y fuego hace ya 500 años. Voy a limitarme a aspectos históricos del siglo XX y XXI que necesitamos conocer para enfrentarnos al sistema de colonización ideológica multidimensional del imperialismo, que incluye la guerra propagandística, la guerra informativa, la guerra ideológica, la guerra cognitiva y sus variantes y conjunciones. Hablar de ideología es hablar de lucha de clases y de la necesidad de tomar el poder para construir otras relaciones de producción y de vida. La tarea, y desde esa perspectiva hablo, es organizarnos para acabar con un sistema de muerte, el capitalismo, que no puede ser reformado en ninguno de sus aspectos. Debe ser y será necesariamente destruido si la humanidad sobrevive. Ese es el antagonismo y ese es el desafío. Como Marx y Engels en el manifiesto nos dicen, ¿qué demuestra la historia de las ideas sino que la producción intelectual se transforma junto con la material? Las ideas dominantes de una época siempre fueron únicamente las ideas de la clase dominante. La tarea es ir construyendo nuestra propia ideología de clase y por eso la historia y la verdad revolucionaria son nucleares en tiempos de lo que llaman narrativas, posverdad, relativismo, posmodernismo, que son armas muy eficaces de la clase dominante y su contrainsurgencia. Es urgente situar nuestro discurso, esto es para el debate, es urgente situar nuestro discurso y nuestras tareas fuera de la nube que cubre la realidad, como si los hechos no tuvieran ninguna relación causal entre sí, de tal forma que el discurso dominante oculta la raíz de lo que sucede. La importancia de la historia. Entender la continuidad histórica de los procesos revolucionarios es esencial. Me refiero, cuando digo es esencial, me refiero para nuestra militancia, para nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Sobre todo en este momento en que Rusia es quizá el frente más álgido de la guerra contra el imperialismo y la OTAN, y por eso decía, empiezo por aquí, por la primera revolución de los soviets, que en 1917 abrió el camino al socialismo, al futuro de la humanidad sin explotados ni explotadores, y que por esa razón fue combatida desde su nacimiento. Las mismas potencias, los 14 estados, que entre el 18 y el 20 apoyaron la contrarrevolución e invadieron Rusia, la que sería la naciente Unión Soviética, los mismos que se negaron a formar una coalición antifascista con la URSS,
las mismas potencias que durante todo el siglo combatieron ideológica y políticamente a la URSS, los mismos que apoyaron al nazismo en contra de la Revolución Soviética, hoy llevan adelante la guerra imperialista de la OTAN y sus aliados e instituciones y ejércitos proxy contra Rusia, China, Irán, Venezuela, Cuba y todo el sur global, cada vez más consolidado en una serie de alianzas e instituciones como los BRICS, la Organización de Shanghái, la Franja de la Ruta, etcétera, que no son solo alianzas económicas y militares, sino también ideológicas y culturales, y tienen carácter estratégico. Son la base de un nuevo orden mundial antiimperialista y soberano que se contrapone al imperialismo y a su podrido orden basado en reglas, funcional para destruir toda la legalidad internacional en función de expandir su dominio y la guerra. Señalo esta continuidad histórica porque nos permite situarnos en la coyuntura actual con la madurez de los avances de nuestras victorias y también aprender de las derrotas y los retrocesos en el largo proceso de lucha de clases ininterrumpida contra el capitalismo. El primer aspecto importante es que la lucha antiimperialista y su necesaria relación con la revolución socialista avanza y esa tendencia se ha acelerado. No es casual que Xi Jinping lo dijera claramente, estamos asistiendo a cambios vertiginosos que no se habían producido en los últimos 100 años. Sin embargo, los medios y los laboratorios de contrainsurgencia trabajan para negar esta evidencia y a veces consiguen, incluso dentro de nuestras filas, sembrar el espíritu de la derrota contra el que tenemos que luchar cada día y con todas nuestras fuerzas. Decía Sun Tzu hace ya 2500 años en El arte de la guerra, que ganar 100 batallas no es la máxima habilidad. Someter al enemigo sin luchar es la máxima habilidad. Y esa es la enorme importancia de la guerra ideológica, que analizaremos para ir encontrando cómo organizarnos en la larga lucha que tenemos por delante. Aunque la historia demuestra que la tendencia anticolonialista, antiimperialista y socialista avanza, sobre todo en el este y en el sur global, enfrentando las dificultades de una guerra multifacética y permanente, en Occidente la conciencia de los pueblos está sometida y nublada por una guerra informativa, psicológica e ideológica de alta intensidad. Es lo que han conseguido los laboratorios del imperialismo, someter la conciencia, porque han implantado como un virus el espíritu de la derrota y la pérdida del horizonte comunista que necesitamos. ¿Cómo convertir, cómo cambiar este estado de conciencia para volver a creer en la posibilidad de una transformación social en el socialismo? Es la pregunta crucial. Como dicen los chinos en un documento al que me referiré y que me ha servido de guía para este texto, la experiencia histórica ha demostrado repetidamente que cualquier modelo o estándar civilizado impuesto a otros acabará fracasando y que cualquier intento de manipular la cognición de los demás y controlar sus mentes está condenado al fracaso. La rueda del tiempo avanza con un impulso imparable. Cuando las cadenas de la colonización ideológica se rompan por completo y se encienda la chispa del aprendizaje mutuo entre civilizaciones, sin duda surgirá una nueva forma de civilización mundial, caracterizada por un desarrollo diverso y simbiótico. Una comunidad con un futuro compartido, en el que toda la humanidad comparta alegría y pena, brillará con más fuerzas que nunca. Es decir, el inevitable futuro comunista de la humanidad entera al que siempre hemos aspirado. La historia en disputa, liberalismo y fascismo. Esto me parece un tema que lo pongo en este momento porque en todos los debates ideológicos, cada vez que discutimos con nuestros oponentes, incluso con gente aparentemente progresista, aparece este tema y me parece que tiene que ser un eje como muy central en los discursos y en los debates, y sobre todo en el debate ideológico, ¿no? Por eso lo pongo en este momento coordinándolo un poco, articulándolo un poco con el tema de la significación importantísima de nuestra historia, ¿no? De la historia de los pueblos, de la cultura roja. La disputa por la historia es nuclear en la lucha ideológica, no como un campo secundario o paralelo de la lucha político-económica, sino, como nos enseñó Lenin, determinante para el triunfo y la emancipación de la clase trabajadora.
El llamado Occidente colectivo, el imperialismo, financia y sostiene la guerra en Ucrania, la guerra y el genocidio del ente sionista en Palestina, la guerra en Siria, Líbano, el Sahel, Sudán, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Ataca como una hidra en muchos frentes, pero todas estas guerras multiformes son parte de una misma guerra contra la humanidad. El imperio vende esta guerra constante como defensa de la democracia y de la seguridad, de los derechos humanos, la civilización, y así engaña y somete a una mayoría agobiada que padece no solo la crisis económica estructural, sino el terrorismo ideológico constante que genera el miedo y la irracionalidad, crea enemigos falsos, debilita la conciencia de clase y así manipulada por la clase dominante. Una mayoría creadora de todo lo que existe, la clase trabajadora, bombardeada por una guerra informativa que la ha llevado a creer, por ejemplo, que el liberalismo, la democracia liberal burguesa, es antagónica al fascismo, cuando la historia, esa desconocida, muestra a las claras que son y han sido siempre desde sus orígenes aliados en defensa del sistema capitalista. La clase dominante utiliza la democracia burguesa o el fascismo según le convenga en cada coyuntura. No podemos olvidar que la democracia burguesa facilitó el ascenso del fascismo en Italia y Alemania. En España, las democracias liberales occidentales abandonaron al gobierno electo mientras el eje apoyaba abrumadoramente a Franco y su golpe militar. Fue la URSS la que ayudó a combatir el fascismo en España. Aquí se ensayó lo que sería la Segunda Guerra o la Gran Guerra Patria. El fascismo, el nazismo, como corriente ideológica profunda, aunque hoy no se vista de pardo, sino con traje y corbata, es la ideología dominante del capitalismo financiero militar en esta fase abiertamente bélica. Y es la ideología dominante, lo proclaman y con toda impunidad, en la Unión Europea, en la ONU, en la OTAN, en todos los parlamentos del sistema imperialista, unidos en el casino de la muerte y el crimen organizado. La guerra imperialista en curso es un negocio sangriento de las élites que manejan una Europa subordinada absolutamente al gran capital financiero militar. Los comunistas necesitamos definir muy bien el qué hacer cuando nos enfrentamos nuevamente al fascismo y al nazismo del siglo XXI. Llámese sionismo, yihadismo, libertarismo, democracia liberal, etc. Tal como nuestros camaradas lo hicieron en el siglo XX y vencieron. No quiero decir con esto, y espero que se me entienda bien, que aunque sea poco el espacio que nos deja la democracia liberal en tránsito acelerado al fascismo, no deba ser aprovechado para organizarnos mejor. Quiero decir que nos queda poco tiempo, ¿no? El fascismo se va instalando aceleradamente, a pesar de los discursos confusos, y es necesario verlo. Incluso diría que el lenguaje de la confusión permanente en Trump, por ejemplo, la amenaza constante, los aranceles, las guerras, etc., la política de sanciones, la ruptura de acuerdos, obedecen a la estrategia del caos como instrumento de guerra. Gaza es el modelo de la impunidad del imperialismo en su variante nazisionista. Declarar el alto al fuego y lanzar toneladas de bombas. No hay nada contradictorio. Es un proyecto claro de exterminio sostenido y financiado por las democracias occidentales y liberales de Occidente. En este sentido, quiero citar un fragmento de un texto que me parece imprescindible para empezar esta conversación, un texto de Rockwell que nos aclara un aspecto histórico de la guerra ideológica en curso. Tienen el texto en PDF si lo quieren leer. Ahí hay un error porque Rockwell tiene un pequeñito, no analiza del todo bien algunas cosas del trotskismo, pero bueno, este texto me parece válido. Ahora cuando os pasarán una hoja, porque no tenemos el correo de todos, para que pongáis el correo electrónico, y cuando acabemos el encuentro os mandaremos el texto que propone Sara y otros textos que servían de soporte a la exposición de Andrés, ¿vale? Y os los mandaremos por correo para que lo podáis tener. Vale. Se suele decir que el liberalismo es el último bastión contra el fascismo. Representa la defensa del Estado de Derecho y la democracia contra demagogos aberrantes y maliciosos que buscan destruir un sistema perfectamente válido para su propio beneficio. Esta aparente oposición está profundamente arraigada en las llamadas democracias liberales occidentales contemporáneas
debido a su mito de origen común. Como aprende todo escolar estadounidense, por ejemplo, y aquí también, el liberalismo derrotó al fascismo en la Segunda Guerra Mundial, venciendo a la bestia nazi para establecer un nuevo orden internacional que, pese a todos sus posibles defectos y fechorías, se basaba en principios democráticos fundamentales, que son la antítesis del fascismo. Esta forma de concebir la relación entre liberalismo y fascismo no solo los presenta como polos opuestos, sino que define la esencia misma de la lucha contra el fascismo como lucha por el liberalismo. Al hacerlo, forja un falso antagonismo ideológico. El hilo conductor entre el fascismo y el liberalismo en su compromiso inquebrantable es su compromiso inquebrantable con el orden mundial capitalista. Mientras que uno prioriza la protección de un régimen hegemónico y consensual, el otro recurre con mayor facilidad a la violencia represiva y ambos se comprometen a mantener y expandir las relaciones sociales capitalistas y han colaborado a lo largo de la historia moderna para lograrlo. Lo que este conflicto oculta, y esta es su verdadera fuerza ideológica, es que la línea divisoria real y fundamental no es entre dos modos diferentes de gobernanza capitalista, sino entre capitalistas y anticapitalistas, es decir, comunistas. Para nosotros es importante ver cómo el discurso político confunde permanentemente a la gente, cómo las llamadas izquierdas del sistema usan el cuento del lobo feroz del fascismo y así destruyen la posibilidad y la urgencia de desarrollo de un proyecto autónomo con un horizonte de transformación social que sea capaz de enfrentarse realmente al capitalismo. Siguiendo esta línea, la campaña de guerra psicológica del enemigo se ha esforzado por equiparar totalitarismo, es decir, comunismo, con fascismo. La Escuela de Frankfurt ha sido determinante en esta homologación. No puedo ahora profundizar en este tema, simplemente apunto que la demonización y criminalización de la URSS, la demonización de Stalin, la propaganda contra la República de los Soviets, se basó en esta falsa dicotomía entre fascismo y democracia liberal. El comunismo fue tildado de totalitarismo y equiparado al nazismo. Con esto consiguieron destruir no solo la diferencia antagónica entre comunismo y nazismo, sino desarmar ideológicamente a los pueblos y en un doble movimiento justificar al nazismo, blanquearlo y permitir que hoy siga actuando desembosadamente en Ucrania, en Palestina, en Siria y en todos los frentes de guerra abierta o encubierta. No olvidemos que muchos jerarcas nazis fueron reciclados en puestos de dirección de la OTAN, la ONU, la NASA y una serie de centros de poder y que sus vástagos hoy siguen activos en las instituciones europeas, en la Unión Europea, la OTAN, etcétera, etcétera. Es largo y se han escrito muchos libros sobre el tema, pero Kallas, von der Leyen, Merz, Zelensky no han surgido de la nada, sino de un proceso continuado de blanqueo y desde el centro de los grupos de poder del llamado mundo libre. Tal como Mussolini y Hitler, también llegaron al poder con el apoyo de las democracias liberales y el gran capital internacional. La democracia burguesa no solo facilitó el ascenso del fascismo en Italia y Alemania, este fenómeno se manifestó internacionalmente. Los estados capitalistas se negaron a formar una coalición antifascista con la URSS, país que 14 de ellos habían invadido, como dije, entre el 18 y el 20, en un vano intento por destruir la primera república obrera del mundo. De hecho, fue el miedo a tener que enfrentarse en bueno, esto lo voy a pasar. El fascismo fue apoyado por grandes industriales, banqueros y terratenientes de Italia y Alemania, además de las corporaciones y los bancos de las democracias burguesas occidentales. Ford, General Motors, Standard Oil, DuPont estuvieron muy involucradas en la producción de armas alemanas y la inversión estadounidense en Alemania aumentó el 48,5% entre el 29 y 1940. Sabemos que fue el Ejército Rojo el que derrotó al fascismo y es el comunismo, no el liberalismo, el que constituye el último baluarte contra el fascismo. La lección histórica debe ser clara. No puede ser verdaderamente antifascista sin ser comunista y anticapitalista. La construcción ideológica de falsos antagonismos, en el caso del liberalismo y el fascismo, sirve para varios propósitos.
Establece que el frente principal de lucha será entre las posiciones rivales dentro del campo capitalista. Canaliza la energía del pueblo hacia la lucha por mejores métodos de gestión del régimen capitalista en lugar de su abolición. Erradica las verdaderas líneas divisorias de la lucha de clase global. Simplemente intenta eliminar la opción comunista de la mesa, eliminándola completamente del campo de lucha o presentándola de manera disfrazada como una forma de totalitarismo. En la cultura política reaccionaria de Estados Unidos, que ha intentado redefinir la izquierda como liberal, es crucial reconocer que la principal oposición que ha estructurado y continúa organizando el mundo moderno es la que existe entre el capitalismo y el socialismo. Al sustituir esta oposición por la que existe entre liberalismo y fascismo, la ideología de los falsos antagonismos busca transformar la lucha del siglo en un espectáculo capitalista en lugar de una revolución comunista. De este primer análisis surge una pregunta que comparto para nuestro debate posterior. La diferencia que veo en este momento es una pregunta que yo me hago y que no tengo respuesta y por lo tanto la comparto. La diferencia que veo en este momento es que si el nazismo en los años 30 como proyecto colonial europeo fue detener el avance de las luchas del proletariado, el enemigo interior, el proletariado organizado, y combatir a la Unión Soviética y su enorme influencia política, en este momento y en la Europa actual, la clase dominante no teme al enemigo interno. Las condiciones subjetivas de nuestro pueblo no son una amenaza para la burguesía, sino que necesita participar activamente de la guerra a escala internacional para poder seguir acumulando beneficios para una élite absolutamente podrida, incapaz y mediocre, sometida absolutamente a Estados Unidos. Ha conseguido desmovilizar y atomizar tanto a la clase como para no temerla. Esto nos lleva a analizar seriamente la situación política y de la conciencia desde la que debemos partir para dotarnos de las tareas que puedan revertir esta situación. Sé que me arriesgo a decir esto, pero no puedo soslayar el problema político que tenemos por delante. ¿Cómo fortalecer las alianzas con la vanguardia que hoy está en el este y el sur global? ¿Cómo fortalecer las alianzas en el ámbito local? Dejo así abierto al debate las propuestas colectivas, qué hacer para organizarnos mejor y cómo hacerlo. Aspectos ideológicos de la guerra imperialista. La guerra imperialista se libra en muchos frentes y de diversa manera, pero su objetivo ideológico es impedir toda articulación de los pueblos en lucha contra la hegemonía de Estados Unidos y lo hace a través de esta guerra multiforme y constante. El hegemón está herido de muerte y en crisis estructural, pero profundiza su contraofensiva a través de una inmensa maquinaria de guerra mediática, psicológica y comunicacional, mientras pierde terreno en los campos de batalla militares concretos. Su influencia se sostiene en un campo en el que siempre ha sido dominante, el campo ideológico, que es y ha sido determinante en la lucha de clases. Hay que reconocer que a través de un enorme dispositivo propagandístico han impuesto su cosmovisión, sus valores, su modo de vida, su lengua y su lenguaje, es decir, han colonizado el mundo. Para luchar contra el capitalismo y el imperialismo necesitamos entender cómo la maquinaria ideológica del enemigo opera sobre la conciencia. En los países de Occidente esa hegemonía ideológica sirve para borrar la historia y la memoria, para confundir las contradicciones principales con las secundarias, para ver el árbol y no ver el bosque, paraliza, divide y ha hecho fracasar muchas veces la necesaria organización y fuerza de clase que necesitamos. Hago esta breve introducción histórica al tema de la guerra ideológica en relación a la historia y la conciencia de clase, porque la tergiversación o la negación de nuestra historia fue y es un arma, esto lo ya había dicho. Hoy lo llaman narrativas cuando realmente es propaganda de guerra contra los procesos revolucionarios, contra la historia del comunismo y contra los procesos en marcha hacia ese horizonte para destruirlos o para impedir que estos se desarrollen. Desde esta perspectiva, y esto es algo que me parece importante, desde esta perspectiva la implosión de la URSS fue el resultado de una intensa guerra política e ideológica y no de una crisis económica, como quieren hacernos creer. En la URSS no había crisis económica.
La crisis económica bestial se desató por la destrucción del Estado soviético, por el robo al Estado, las privatizaciones y la supresión de todos los derechos sociales y políticos alcanzados hasta ese momento. Gorbachev solo fue la guinda del pastel de los traidores. Y ese hecho histórico nos muestra claramente la importancia de la guerra ideológica, que fue capaz de destruir y hacer retroceder una revolución tan inmensa como fue la revolución bolchevique. Sin duda Rusia se ha ido recuperando con esfuerzo del trágico derrumbe que se produjo, no solo por la Guerra Fría y la propaganda occidental, sino por la renuncia del partido a profundizar el camino al socialismo. Como termitas fueron minando el proyecto por dentro, hasta llegar al 20º Congreso y el comienzo de la desestalinización, que abrió las puertas al libre mercado, a las privatizaciones, a las mafias, y de allí hasta la caída de la URSS y el desastre de los 90, que costó otros 20 millones de muertos de hambre, de asco y de frío. Un resumen rápido, pero donde el sentido de la guerra ideológica es fundamental. La infiltración ideológica se produce a través del cine, la televisión, la radio, los libros y otros medios de comunicación. Los ideales burgueses de democracia, libertad, igualdad y derechos humanos fueron valores falsos de Occidente que erosionaron la cohesión social. Estados Unidos apoyó y financió a fuerzas de la oposición élites culturales y políticas que minaron la historia soviética, al partido y a la revolución. Y aunque parezca una broma, cuando Khrushchev dijo que lo importante es comer bifes más grandes, ya el sentido de la revolución socialista estaba naufragando y todo el proyecto al que Guevara llamaba la formación del hombre nuevo, socialista, el humanismo comunista, se hunde. El efecto de este hundimiento todavía subsiste y para el comunismo fue una debacle a escala internacional. China, Cuba, Vietnam, Corea y las luchas anticoloniales en marcha fueron nuestros faros en los tiempos oscuros del salvaje neoliberalismo de los 90. El malvado comunismo había sido por fin derrotado. Se proclamó el fin de la historia, la democracia burguesa iba a proteger la libertad y la seguridad bajo la dirección de la gran y única potencia, Estados Unidos. Podríamos decir que la colonización ideológica se completó y la violencia imperialista avanzó en la destrucción del mundo. La guerra contra el comunismo empezó a llamarse guerra contra el terrorismo, mientras las políticas terroristas más desembosadas se cernían sobre Yugoslavia, Irak, Afganistán, Libia, Siria, Palestina, etc. La cárcel de Guantánamo existe, sigue ahí, aunque con tanta expansión terrorista constante ya pareció olvidada. Los procesos son largos y complejos. No se trata de hacer juicios de valor, sino de entender esa complejidad para poder enfrentarnos hoy al fascismo, que es una fase, un aspecto del liberalismo, un aspecto de las democracias burguesas. Brecht nos dice, los intelectuales tienden un velo sobre el carácter dictatorial de la democracia burguesa, principalmente al presentar la democracia como el opuesto absoluto al fascismo, y no simplemente como otra fase natural de este, en la que la dictadura burguesa se revela más abiertamente. Hoy, las guerras en curso obedecen al mismo principio, mantener la hegemonía del imperialismo en crisis estructural. Es la misma guerra de clases constante e internacional. Los comunistas tenemos una larga tradición que nos permite un análisis de la totalidad y por eso iremos viendo cómo el enemigo combate este análisis tan necesario en tiempos de guerra y cómo hacer para enfrentarlo. De aquí surgen las primeras cuestiones de que desde ya también pongo a debate. ¿Qué hacer para luchar efectivamente contra la fragmentación ideológica y la relativización propia del pensamiento posmoderno, antihumanista y anticomunista? 2. ¿Qué hacer frente a la inmensa maquinaria de propaganda enemiga que impide entender que estamos en una guerra imperialista multiforme y sin fronteras, y cuál es nuestro lugar en ella? 3. ¿Qué hacer para desarrollar en cada frente social de lucha concreta donde nos movemos, este sentido de totalidad y dotarnos de un horizonte de transformación social radical solo posible con el socialismo? Si es la misma guerra, cuarto, si es la misma guerra con distintas características nacionales, la tarea ideológica de los comunistas es relacionar los hechos y unificar las luchas
en un gran frente contra la guerra imperialista y por la paz, es lo que estábamos planteando anteriormente, ¿no? Cómo articular la organización y la propaganda en cada frente para lograr que las luchas por la solidaridad internacional se transformen en luchas contra el imperialismo y su guerra permanente. Es decir, que adquieran su verdadero cuerpo político, que la solidaridad entre los pueblos sea en cada lugar una organización estable contra la guerra imperialista y por la paz. Ahora voy a entrar en un tema que es bastante árido, voy a ir saltando porque es largo y creo que los puedo llegar a cansar y porque yo creo que ya lo saben, ¿no? Yo me he puesto a escribir así como si... que se llama, que lo he trabajado básicamente con este documento muy interesante que también está disponible, hecho por el Foro del Pensamiento del Sur Global Chino, con 3 o 4 especialistas que se reunieron para investigar, y yo lo tomé como guía un poco, más que no solo de contenido, sino de formas, ¿no? Y entonces ellos hablan de las fases históricas de la estrategia de dominación y de hegemonía imperial, y yo le llamo conocer al enemigo, ¿no? Conocer al enemigo y cómo opera. Para poder vencer es necesario conocer al enemigo, y por eso en esta segunda parte vamos a tratar de analizar cuál fue la estrategia de Estados Unidos para imponer su absoluto control ideológico y cultural al mundo. Es interpretado, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Esto, desde la Segunda Guerra Mundial y sobre todo desde la Guerra Fría, Estados Unidos domina el mundo política, económica, militar y tecnológicamente. Su estrategia ideológica es colonizar el mundo con sus valores, remodelar la cognición y crear apoyos y dependencia espiritual del imperio. Zbigniew Brzezinski lo definió con contundencia. Reforzar la posición de la cultura estadounidense como modelo para las culturas de todo el mundo es una necesidad estratégica para que Estados Unidos mantenga su hegemonía. Al mismo tiempo, después de la Segunda Guerra, crecen los movimientos de liberación nacional, surgen estados independientes y el sistema colonial mundial establecido por las potencias europeas se derrumba. El nuevo hegemón redefine la estrategia colonial que ya no se basa solo en el poder duro, dominio político, dominio económico y disuasión militar, sino también y especialmente en el llamado poder blando, la cultura y los valores. La estrategia de dominio es obligar a someterse voluntariamente, es la colonización ideológica, basada en la desigualdad y el control de la conciencia. De manera forzada o a través de la manipulación y la infiltración, la colonización ideológica se impuso disfrazada de idea avanzada, progreso civilizado, democracia, libertad, palabras que fueron vaciadas de contenido pero incesantes en la maquinaria propagandística y en los laboratorios de productos culturales, sistemas educativos, intercambios académicos, industrias del entretenimiento especializadas en la destrucción de la historia y la identidad de los pueblos sometidos. Recordemos la campaña de entrada no, de OTAN de entrada no, un modelo de guerra psicológica. Recordemos la propaganda siniestra de las armas de destrucción masiva de Irak, los bombardeos de la OTAN a Yugoslavia, las guerras antiterroristas posteriores al autoatentado del 11S, la destrucción de Libia, Afganistán y tantas otras campañas de contrainformación y terror que consiguieron la ignorancia y o la complicidad de los ciudadanos del llamado mundo occidental. Quizá hoy podemos decir que el genocidio en Palestina ha cambiado esto, porque las masas se han movilizado en todo el planeta contra la barbarie sionista. Las claves del poder blando, los medios de contrainformación. Las poderosas campañas de contrainformación se producen desde un número muy reducido de conglomerados mediáticos, gigantes tecnológicos y grupos de influencia que son los que establecen la agenda pública, moldean la opinión e influyen en los procesos políticos. Esta concentración limita el conocimiento y es la piedra angular del gran control social. Primero, ¿cómo opera? No se trata solo de ocultar la información, sino de algo más sofisticado y poderoso. Definir lo decible y lo pensable.
Estos grupos tienen el poder de establecer el marco, los límites del debate público. Fijan la agenda, definen y cercan el campo en el que pastan los rebaños aturdidos. Ciertos temas se amplifican, mientras otros se ignoran o se marcan como marginales o radicales. Esto crea una ilusión de consenso y estrecha el horizonte de lo que la sociedad puede imaginar como posibles cambios. Un ejemplo claro es la rusofobia, la censura absoluta de los medios y la cancelación de la cultura rusa. De la misma manera opera la acusación de antisemitismo contra todos los que cuestionan el sionismo criminal, lo que Finkelstein ha llamado el abuso de la industria del holocausto para justificar el genocidio desde hace más de 70 años. Crear la realidad consensuada. Al controlar los principales canales de información, se construye una narrativa dominante que la mayoría acepta como la realidad objetiva. Vemos claramente cómo se produce la contrainformación anclada en el exceso o la sustracción y crea así una realidad paralela. Quienes cuestionan esa narrativa pueden ser presentados como teóricos de la conspiración, más allá de la evidencia fáctica que presenten. Pongo como ejemplo el modo en que Occidente operó en relación a la guerra de la OTAN contra Rusia. Rusia invadió Ucrania, se repite hasta el cansancio y se niega que la estrategia de la OTAN siempre fue avanzar sobre las fronteras primero de la URSS y luego de Rusia, la siembra de bases militares, promueve el golpe de Estado del Maidán en el 2014, masacra a la población del Donbass, más de 15.000 muertos hasta el 2022, cuando empieza la operación especial de desnazificación y desmilitarización. Propongo que este sea un eje importante porque desmilitarizar y desnazificar tienen que ser como consignas muy clave para nosotros en este momento. Lo mismo sucede con la propaganda del 7 de octubre, cuando la resistencia palestina se enfrenta al ente sionista y la propaganda condena histéricamente a Hamas, eludiendo la continua colonización y masacre palestina desde 1948 y desde antes aún. El culpable es el que lucha, el agredido es el colonizador fascista. Al separar la historia y de la totalidad, los hechos de la propaganda trastocan y crean esa realidad paralela y consensuada a través de agresivas campañas de propaganda. Tercero, la ilusión de elección. Tenemos miles de canales y de sitios web, pero la propiedad y los algoritmos subyacentes están concentrados. Eso crea una falsa sensación de diversidad, cuando en realidad estamos eligiendo entre variaciones de un mismo menú limitado de ideas. Es claro, y no voy a insistir en esto, solo agrego que es una especie de espejo deformante y ampliado de la ilusión de elegir qué cara y qué títere de la clase capitalista dominante se eligen los procesos electorales de Occidente o de los partidos de fútbol que se juegan siempre dentro de una misma cancha. El secuestro de la atención. El secuestro de la atención, cuarto punto. Las plataformas digitales en su lucha por la monetarización fomentan la indignación y la rabia sobre temas previamente acotados. Esto no solo polariza, sino que nos distrae de los temas estructurales fundamentales, atomizando a la sociedad en debates superficiales. La industria de la distracción y el entretenimiento es una bomba contra la conciencia. Los distractos, la distracción, como método cognitivo, impide ir a la raíz de los sucesos y sitúa el debate en el marco estrecho fijado previamente por el enemigo. En esencia, es la forma moderna de lo que don Antonio Gramsci llamaba hegemonía cultural. El dominio no se mantiene solo por la fuerza, sino por el consentimiento de la población, que adopta como propio un sistema de valores, creencias y percepciones que beneficia a los grupos en el poder. La concentración de la información no es un problema mediático, es un problema de poder. Limita nuestra capacidad para pensar de forma autónoma, crítica y colectiva, que es el requisito fundamental para una democracia real, es decir, una democracia socialista. El primer paso para enfrentarlo es ser consciente de su existencia y su mecanismo. Alcanzándolos no,
¿No? Estamos cansados, pero tú no No, nos pero cansas. veo así todo aquí es la comida, ¿no? Muy divertida. El tema es que algunos llevamos desde las 5 de la mañana, pero no... ¿Eh? O sea, no es que nos canses tú, es que estamos cansados. ¿Qué? Que tú no nos cansas, estamos ya cansados. Ya, Vamos, de hecho estás diciendo cosas muy haciendo la interesantes digestión Es de... interesante lo que está diciendo. Bueno, que hay que conocer y hay que debatir. y he tratado de sintetizarlo, juro, pero es un tema complicado. Decía entonces que el primer paso... Desnudaros, coño. ¿Qué? Te decía, había quedado en que el primer paso para enfrentar todas estas problemáticas del secuestro, de la ilusión, de cómo nos manejan, es ser consciente de su existencia y su mecanismo. Claro, esto nos plantea de cómo hacer nuestra propaganda, cómo no repetir el esquema, ¿no? Cómo arrancar de las garras, porque estamos en ese momento, es decir, tenemos a la gente cautiva, ¿no? Es una situación bastante poderosa, ¿no? Con la que nos enfrentamos todos los días. Es un debate importante, esto es lo que propongo también, voy tomando temas y proponiendo cositas. Es un debate importante y va desde cómo se enfocan las noticias y cómo se combate la propaganda hasta la regulación antimonopolio, la alfabetización mediática y el apoyo a los medios independientes y locales. La urgente necesidad de tener medios propios que puedan trabajar en diversos campos formativos e informativos, capaces de actualizar la historia y no perder de vista los ejes esenciales del combate ideológico. Cuarto, no hubo nada casual, ni hay nada casual en la construcción de este sistema de colonización ideológica. Las tecnologías de la comunicación, la proliferación de medios, los avances de las ciencias sociales y naturales, la globalización de los flujos de capital y tecnología, la difusión mundial de la información y el conocimiento, aceleraron la colonización intelectual que el partido de la guerra necesitaba para iniciar esta etapa abiertamente bélica. Sus objetivos son claros: erosionar las ideologías, imponer una sola visión del mundo, la de Estados Unidos, subvierte y debilita a los estados, revoluciones de color, golpes de estado, ataques disque preventivos, como es el caso de Venezuela en este momento. Introduce divisiones cognitivas y provoca conflictos geopolíticos, destruye la independencia espiritual y promueve a las fuerzas proestadounidenses. Quinto, con el avance de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, las tácticas de colonización ideológica estadounidense se están volviendo más sutiles y su alcance de ataque se está ampliando. Construyen una realidad paralela emitida durante 24 horas. Sin embargo, al despertar del sur global y las grandes movilizaciones internacionales, sobre todo en contra del genocidio en Palestina, muestran que el edificio ideológico de Estados Unidos y de todo el occidente se tambalea. El antiguo guión que los presentaba como defensores de la democracia y la seguridad ha caducado. Vamos a ver ahora de manera detallada cuál es el modo de operar de la colonización ideológica. A diferencia del intercambio intelectual y cultural humano, la colonización ideológica se basa en la desigualdad y pretende controlar la mente para la desigualdad y para la obediencia. La ideología de la clase dominante se difunde de manera sutil a través de modas, actitudes, valores que están perfectamente dirigidos a crear servidumbre dentro de la propia clase oprimida que se identifica con valores contrarios a su propio interés de clase. Marx habló largamente sobre el problema de la alienación y esto en Occidente se ha transformado en una verdadera enfermedad espiritual. Los modos de esta colonización ideológica se ejercen según condiciones concretas en cada país. Hay una larga historia de colonización en nuestra América, en África y en Asia, de la que Europa, subordinada económica y políticamente a Estados Unidos, tampoco está libre. Frantz Fanon lo dijo de manera muy sintética en Los Condenados de la Tierra:
Matar a un colonizador es matar dos pájaros de un tiro, es matar a un esclavo y es crear un hombre libre. Especialmente después de las dos guerras mundiales, Estados Unidos exporta no solo su sistema político y económico, sino los valores y la cultura clasista, supremacista y racista, el American Way of Life, y destruye todas las otras formas culturales y lo hace de diversos modos, con transformación forzada, con manipulación maliciosa, con infiltración encubierta y con una erosión a largo plazo. Esto me interesa. La colonización ideológica suele requerir un largo periodo de infiltración diaria continua e incluso una larga transmisión intergeneracional para lograr el objetivo de remodelar las ideas y remodelar la cognición. Para poder entender mejor su funcionamiento actual, voy a esbozar a grandes rasgos la evolución histórica de la colonización ideológica. No hay tiempo de hablar de la fundación de Estados Unidos, pero sí quiero subrayar que se fundó sobre el crimen y el genocidio de los nativos, borrados prácticamente, creo que esto ya lo he dicho, borrados prácticamente de la memoria y de la historia del país. Expulsiones, robo de tierra, masacres, esterilización y asimilación forzosa se utilizaron para el exterminio. Este glorioso... No, decía el aire acondicionado en diciembre. Es que hemos tocado eso y ahora sale frío. Claro, hombre. Bueno, ya sabes dónde está. Quitaros la ropa. Joder, pero Ya está cargo del tiempo ahora. Es que es cerrajero. Este glorioso nacimiento de la nación norteamericana se hizo sobre los mismos principios en los que más tarde se fundó el ente sionista y el genocidio del pueblo palestino. No es nada casual, sino parte de una guerra colonial e imperialista que contó siempre con el apoyo financiero y militar irrestricto de Estados Unidos al ente genocida. Una misma ideología colonialista, supremacista y racista, tal como fue el nazismo en Europa. Veamos. No sé si me estoy hablando. No, está bien. ¿Sí? Más bien. Sí. Desde finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX he sintetizado mucho la historia del monstruo, porque es el monstruo que tenemos que conocer, ¿no? Desde su independencia, Estados Unidos se basa en la filosofía del destino manifiesto y se expande en el continente americano, movimiento hacia el oeste, guerra con México, su territorio se multiplica 10 veces en el transcurso del siglo. La doctrina Monroe promulga la oposición a la injerencia europea y América para los americanos, incorporando a América Latina a la esfera de influencia estadounidense. Es importante ver la enorme actualidad de estos principios, tanto en el genocidio en Palestina como en la guerra nazi-occidental, África, Asia y América Latina. Segundo, la fase de ascenso global, de principios a mediados del siglo XX. Durante el periodo de entreguerras, Estados Unidos crece y exporta al mundo sus ideas políticas y económicas. Wilson propone los 14 puntos, la idea de crear la sociedad de naciones. Los presidentes Roosevelt y Churchill firman la Carta del Atlántico, que establece los principios fundamentales del sistema internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial. Las 4 libertades del presidente Roosevelt se convierten en la piedra angular teórica del sistema internacional de derechos humanos. Esta exportación de ideas estadounidenses sentó las bases históricas para la posterior implantación generalizada de la colonización intelectual. De aquí nacerá la OTAN, la Unión Europea, que es la alianza necesaria del atlantismo y la guerra para combatir la emancipación de los pueblos. Tercero, desde mediados del siglo XX, se produce la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El Plan Marshall vincula la ayuda económica a la erección del sistema social, trazando líneas ideológicas para crear un bloque de naciones capitalistas del mundo libre, que luego asumió la bandera del liderazgo para contrarrestar al bloque socialista dirigido por los soviéticos. Estados Unidos creó y mejoró continuamente agencias especializadas de propaganda estatal a través de la propaganda pública, infiltración, la diplomacia cultural y la financiación académica. Difundió información anticomunista a gran escala
cortejó a las élites proestadounidenses, fomentó las fuerzas anticomunistas y animó a la población de los países socialistas a desertar. La llamada Guerra Fría fue una intensa guerra ideológica y política contra la URSS, una demonización absoluta del comunismo y de todo lo que tuviera relación con el campo socialista. Hasta los años 60, Estados Unidos utiliza la prensa y la radio para contar la historia estadounidense al mundo y tergiversarla a través de medios como Voice of America, Radio Free Asia y Radio Free Europa, en una guerra total contra el bloque soviético. Se centró en promover la libertad y la prosperidad y en atacar a la pobreza y la dictadura soviética. En los 70, con el desarrollo de los medios de masa y la televisión, pasan al sistema de control-cognición de la información. Se trata de moldear a la opinión pública mediante la información, la interferencia informativa, el bloqueo informativo y el control absoluto de la información. La CIA, con otras agencias estatales, inician una guerra fría cultural multifacética destinada a contener al comunismo y a destruirlo. No da tiempo para hablar profundamente del Congreso por la Libertad Cultural, que desde 1950 sirvió como fachada para la CIA, promovió a académicos colaboracionistas como Aron y Harden, se instaló en 35 países con un ejército de empleados, publicó más de 50 revistas prestigiosas, realiza exposiciones artísticas y culturales, patrocina festivales, congresos, ediciones de libros, su servicio de prensa, el Forum Service, distribuye gratuitamente informes de sus intelectuales corruptos en todo el mundo en 12 idiomas y amplifica la voz de intelectuales, artistas y escritores anticomunistas que cuentan con un presupuesto inmenso. Son literalmente comprados con dinero, premios, publicaciones, y señalo que muchos de ellos se autodefinían como de izquierda, los arrepentidos tan comunes hoy como ayer. Tienen el documento completo, muy largo, en el PDF, y también recomiendo el libro de Stonow Sanders, que es una verdadera joya, La CIA y la Guerra Fría Cultural, y que tiene una documentación extraordinaria sobre todo este periodo, ¿no? De cómo fueron comprando y cómo fueron minando ideológicamente Europa, Estados Unidos, América, es decir, cómo hegemonizaron la cultura, ¿no? ¿Qué? Rockwell. Sí, es que tengo el documento de Rockwell también está. Tengo esos dos, el de los chinos y el de Rockwell, pero el libro de Stonow también lo tengo en PDF si lo queréis. ¿No? Lo voy a mandar porque lo tengo en PDF para que todos lo puedan tener. Tiene el documento, sí. Solo quiero simultáneamente, y esto hay que tenerlo muy en cuenta mientras se está produciendo después de la Segunda Guerra Mundial, el papel de la CIA no solamente con la cultura, sino con la formación de los grupos paramilitares y terroristas que operan desde el 45 al 49 hasta que ya la OTAN se pone el nombre, ¿no? En el 49, y son los cuerpos paramilitares y parapoliciales llamados Gladio, ¿no? Que tienen muchísima relación con todos los parapoliciales y paramilitares de España. Hay todo un trabajo hecho por... Pero eso siguen estando. Siguen estando, claro. Bueno, no les hace falta porque ahora ya veremos llegaremos al problema de la espectacularidad y de cómo está la impunidad con la que están trabajando en este momento, ¿no? Así como los nazis se ocupaban, qué sé yo, de los hornos, ¿no? Los hornos para ocultar. Estamos en un momento donde es espectacular la masacre, ¿no? Entonces, digamos que hay un matiz, ¿no? Hay un matiz bastante fuerte. Porque la máquina del terror se ha perfeccionado. Es decir, si 24 horas yo estoy mostrando cadáveres de niños, yo estoy provocando con eso una serie de situaciones, ¿no? Humanas muy jodidas, ¿no? No hay ocultación, siquiera, no hay pudor ya con la muerte, ¿no? La civilización de muerte ha tomado como sistema, ¿no? Y eso está formando un tipo de ser humano también. Y eso no es nuestra preocupación, ¿no? Esa indiferencia casi que necesariamente tienes que usar para sobrevivir, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Solo quiero agregar que al menos 14 universidades, bueno, había apuntado unas cosas
No pasa nada, esto ya lo de Gladio lo dejo así, conocen el tema de Gladio, no hace falta que lo desarrolle. Solo quiero agregar que al menos 14 universidades participan en la infame Operación Paperclip, que llevó a 1.600 científicos, ingenieros y técnicos nazis a los Estados Unidos, integrándolos en puestos importantes, los que nombraba antes, en la NASA, en la OTAN, en las grandes universidades, en los grandes centros de investigación armamentística, filosófica, médica, etc. No se desperdició la experiencia nazi en absoluto, sino que se la continuó. Es decir, que fueron aprovechados todos esos experimentos para seguir adelante con una línea muy coherente, muy coherente. Paperclip, que llevó 1.600... Y no olvidemos el proyecto MK Ultra de la CIA, destinado directamente al lavado de cerebro y la experimentación del control de la conciencia con drogas, hipnosis, electroshock, con un sadismo terrible. La Fundación Rockefeller y otras financian todo esto, y los grandes centros artísticos también son financiados, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el expresionismo abstracto, etc. Todas estas grandes tendencias son grandes constructos, no son casualidades. Es decir, los dueños del mercado generan un producto y generan un deseo. Es muy interesante un libro escrito por el yerno de Freud, que se llama La propaganda. Este hombre siempre se me olvida el nombre, es el yerno de Freud, que es el tipo que se vuelve millonario con las campañas de Philip Morris, ¿no? Cuando de pronto en todos los cines las mujeres fatales fuman. Nadie fumaba, ¿no? Nadie fumaba. Fue una campaña de propaganda fantástica, fantástica. Las mujeres empezaron a fumar como signo de libertad, porque así se les presentaba masivamente a través de la propaganda, ¿no? Y el libro se llama La propaganda. Ay, mi cabeza con el nombre de este señor que lo tengo borrado. Ya lo voy a buscar. Bueno, ya saldrá. Ya saldrá con entonces Rockefeller financia el MoMA, la producción de espectáculos, y crean un verdadero imperio del espectáculo. Es un imperio del espectáculo. Este sistema operó y opera actualmente a través de organismos que controlan lo que llaman cultura. Es decir, la cultura no es esta tendencia de control absoluto y de utilidad para controlar a la población y para inyectar valores antagónicos a las necesidades sigue funcionando y cada vez más aceitadamente. La fase de hegemonía estadounidense, finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Tras el colapso de la URSS, Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia mundial y la ideología capitalista y sus sistemas políticos y económicos se hicieron omnipresentes. El consenso de Washington y las teorías políticas y económicas neoliberales se extendieron ampliamente y el movimiento socialista mundial entró en declive. Durante este periodo estallan las revoluciones de color, que están teorizadas por un agente, James Sharp, que escribe un libro también llamado De la dictadura a la democracia, que es casi un manual que servirá para la desestabilización de todos aquellos gobiernos que no se someten y que siguen siendo una técnica de contrainsurgencia operativa, como vimos en Venezuela, los países árabes, Georgia, Ucrania, etc. También es interesante estudiar la gran influencia de Karl Popper, que enarbola la tesis de la sociedad abierta. La sociedad abierta como antítesis, como contraria al poder del Estado y al totalitarismo, ¿no? Karl Popper es realmente el eje anticomunista más radical desde el punto de vista de la filosofía, y en contra de Popper, que enarbola la tesis de la sociedad abierta, en contra de la sociedad socialista y el Estado. Necesitan debilitar cada vez más los estados, incluso el Estado burgués. Tema que será usado por todo el ONGismo, ahí entramos en el tema de las ONGs, promovido por Soros y su Open Society. Curiosamente, ese mismo nombre es el que usa Soros para manejar todo el universo ONG que tanto desastre produce, ¿no? Es decir, es todo un tema y hay que estudiarlo cómo funciona, ¿no?
un centro financiero y político, la Open Society, claramente enfocado a dinamitar la organización de la clase trabajadora en el mundo, con gran presupuesto y disfrazado de humanitarismo. Tras el 11S, tras el 11S, Estados Unidos lanzó una guerra global contra el terrorismo, es decir, pasamos del anticomunismo a la guerra contra el terrorismo. Bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo y mantener la paz mundial, construye su estrategia de comunicación basada en la injerencia diplomática, la seguridad militar y la propaganda. Durante este periodo, desde el énfasis de la administración Clinton en la expansión de la democracia como piedra angular de su política exterior, hasta la aplicación de la Agenda de la Libertad por parte de George Bush, la colonización ideológica centrada en la democracia y la libertad al estilo estadounidense siguió profundizándose. Sexto, la escalada, la fase de ansiedad hegemónica, desde el principio del siglo XXI hasta la actualidad. La hegemonía estadounidense se ha enfrentado a desafíos con continuas luchas partidistas internas, divisiones sociales cada vez más profundas y un demagógico populismo creciente. Desde el lanzamiento de la diplomacia del poder inteligente hasta el establecimiento de la cumbre de las democracias y la adopción de eslóganes como America First y Make America Great Again, es decir, MAGA, donde estamos en este momento, Estados Unidos ha reforzado y mejorado continuamente su estrategia de colonización ideológica, aprovechando su control sobre las nuevas plataformas tecnológicas y las tecnologías cognitivas de vanguardia. Se trata de cambiar las emociones, actitudes y comportamientos. Si bien lo que llamamos guerra cognitiva surge y se estudia a partir de los 90, será a partir del 2000 cuando moldear la cognición cobre una función práctica y cuente con los avances en nuevas tecnologías como la psicología, la neurociencia, la ciencia del cerebro y la inteligencia artificial. El cerebro se convierte en una parte integral del campo de batalla. En 2022, el informe de Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos eleva la guerra cognitiva a un nivel estratégico igual que el de la guerra física. La manipulación cognitiva es la nueva táctica de colonización intelectual, permite influir con precisión en las percepciones y apunta directamente al control cerebral para alterar la mentalidad y los valores. Guardé un artículo súper interesante de uno de los filósofos americanos muy en boga allí, que es transhumanista, ¿no? Porque todo esto está sentado en lo que se llama la filosofía transhumana, ¿no? Hablábamos de robots y demás, pero ese no es el problema. Entonces, pues, lo guardé básicamente porque entonces se plantea la maravilla que significa cómo la genética y toda la neurociencia está trabajando en la transformación misma del organismo humano, es decir, de nosotros, del cuerpo humano, implantando una serie de chips y de historias. Entonces dice así, ya es textual, os lo voy a mandar porque vale la pena. La problemática de ahorro, fíjense la mentalidad del capitalismo, ¿no? Es decir, la problemática del ahorro de espacio en los aviones. Entonces propone científicamente una transformación genética a través de chips y alteraciones genéticas para los que nacerán dentro de poco, directamente, para ser más pequeños, no para aumentar las sillas en los aviones y el espacio en los aviones, sino para producir seres humanos más chiquititos. Pero lo dicen abiertamente, ¿no? Esa es la mentalidad profunda que les rige, ¿no? No se trata de que nos están estafando porque vamos todos así, sino que tenemos que nosotros volvernos más chiquititos todavía, ¿no? En fin. Bernays, sí, ese es el nombre del libro de la propaganda, Bernays, que aprende un montón del psicoanálisis y lo utiliza para esas campañas de propaganda, y además escribe un libro que no tiene pérdidas, chiquitito, y vale muchísimo la pena, muchísimo, que es la clave de cómo usan ellos la propaganda, ¿no? Bueno,
me había quedado, el cerebro se convierte en una parte integral del campo de batalla. En 2022, el informe de estrategia de seguridad nacional celebra la guerra cognitiva, esto lo había dicho. Sí, las redes, la manipulación cognitiva es la nueva táctica de colonización intelectual. Permite influir con precisión en las percepciones y apunta directamente al control cerebral para alterar la mentalidad y los valores. Las redes sociales son su lugar clave. Operación de cuentas falsas, herramientas de deepfake. Por ejemplo, sucedió en Venezuela durante las guarimbas, en las que se emitió un falso discurso de renuncia de Maduro, ¿no? Directamente ya pueden alterar de esta manera y lanzarlo a las redes para conducir, digamos, ¿no? Claro, es un arma, ¿no? Es un arma clarísima. Es el terreno óptimo para lo que conocemos como operaciones de falsa bandera, que están a la orden del día. En 2025, el gobierno de Estados Unidos abolió el dinero de la USAID y restringió presupuesto a la NED. No sé si os acordáis, justamente con el trumpismo, ¿no? Sin embargo, la colonización cognitiva se traslada a otro centro y continúa operando como base del control estratégico y la guerra imperialista. Las organizaciones no gubernamentales son y siguen siendo las impulsoras. La NED es nominalmente una organización independiente sin ánimo de lucro, pero es el guante blanco del gobierno, financiada con fondos del Congreso, y su fin es promover la democracia global, apoyando organizaciones, medios de comunicación y grupos de la sociedad civil que son poleas de transmisión de la ideología imperialista. Lo vimos en las revoluciones de colores de Europa Central y Oriental, en la primavera árabe, en Oriente Medio y en el movimiento Occupy Central de Hong Kong, etc. Organizaciones como el Instituto Nacional Demócrata, NDI, el Instituto Republicano Internacional, IRI, y Human Rights Watch y Freedom House operan utilizando el mismo modelo. Estados Unidos ha reforzado continuamente la gestión ideológica de las plataformas de medios sociales, con el pretexto de combatir las noticias falsas y controlar la influencia extranjera. Estados Unidos manipula el flujo de información en las plataformas de medios sociales y domina la configuración de la cognición global. Estados Unidos, la OTAN, Australia, Japón, la Unión Europea, Reino Unido e Israel establecen un acuerdo de guerra cibernética cognitiva para controlar las normas de Internet, formular reglas y suprimir los llamados países autoritarios como Rusia y China. El tema es inmenso y, como les dije, dejo el documento completo en PDF para los que tengan interés en profundizar. Ahora vamos a ver también la metodología un poquito, ¿no? La verdadera cara de la colonización ideológica estadounidense. Podemos diferenciar los matices que usan en su guerra ideológica, las máscaras de la comunicación y cómo mezclan con flexibilidad diferentes matices para disfrazarse según las distintas situaciones y necesidades reales. La comunicación blanca, aquí se separan blanca, negra y gris, ¿no? Pero se alternan permanentemente. Es la visible, es la información y la propaganda visible, ¿no? Lo que es abierto. Opera de forma abierta, transparente y oficialmente respaldada. Difunde información públicamente accesible y verificable con el objetivo de proyectar una imagen nacional positiva y promover sus valores. La basan a través de entidades oficiales o semioficiales como el Departamento de Estado y otras instituciones. Es el caso que decía de Voz de América, la longeva Agencia de Información de Estados Unidos, más tarde Agencia de Medios, el programa Fulbright, que es un programa de becas que abarca muchísima gente está allí, la inmensa artillería ideológica de Hollywood, básico. No olvidemos que más del 85% de la producción y distribución de cine y de la industria del espectáculo está en sus manos. Es la polea de transmisión de su civilización a las masas.
es la propaganda de la sociedad de consumo, la desaparición de lo que llamábamos ciudadano en función del consumidor. Y este es todo un tema, ¿no? Cómo ellos transforman realmente al ciudadano de a pie, al trabajador, en consumidor. Andrés lo ha explicado perfectamente, ¿no? Necesitan y por qué necesitan ese consumo enloquecido permanente, ¿no? Que no pare la máquina, que no pare la máquina. La comunicación negra es el aspecto encubierto, engañoso y agresivo de la colonización ideológica. Actúan las agencias de inteligencia y militares en condiciones altamente confidenciales. Son las operaciones encubiertas, la difusión de desinformación, la recopilación de información y los ciberataques. Perturban el conocimiento objetivo, manipulan la opinión pública y socavan la estabilidad de los países hostiles con el fin de obtener ventajas estratégicas. A menudo, las autoridades oficiales niegan categóricamente su existencia y su origen. La Agencia Central de Inteligencia, la CIA, es el principal ejecutor de la comunicación negra en Estados Unidos. Su antiguo Mockingbird Project sobornaba o influía sistemáticamente en periodistas nacionales y extranjeros para manipular la información y la opinión pública desde los 50 y desarrollar la propaganda anticomunista. En la era digital, los métodos de comunicación negra se han vuelto aún más sofisticados. El programa PRISM, expuesto por Snowden en 2013, reveló la vigilancia a gran escala de la Agencia de Seguridad Nacional sobre miles de millones de personas y políticos de todo el mundo, incluidos sus aliados. La comunicación negra es una flecha oculta en el campo de batalla cognitivo que hace caso omiso a las normas internacionales y las limitaciones éticas. Es el arma secreta por excelencia, desplegada por Estados Unidos para alcanzar sus objetivos estratégicos. Ya les hablé de Paperclip, que era una operación secreta, pero que después de muchos años, creo que por los 90 se empezó a destapar, ¿no? como que había existido, ¿no? Porque la negaban. Pasaron años de años. Y la comunicación gris opera en una zona nebulosa entre la negra y la blanca, caracterizada por la semipublicidad, fuentes sesgadas y ofuscadas y cierto grado de engaño. Se lleva a cabo indirectamente por el gobierno estadounidense a través de terceras organizaciones, como empresas y organizaciones no gubernamentales, eludiendo la responsabilidad oficial y creando la ilusión de una iniciativa civil. Su objeto es influir en forma encubierta en la opinión pública, configurar la agenda política o apoyar a grupos específicos, preservando al mismo tiempo la justificación de no injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos. Estos tres aspectos operan y sirven a los intereses estratégicos, y quiero ampliar además estos aspectos con el concepto de espectacularidad del terror. Esto lo traigo también a debate para ver qué pensamos, ¿no? Estas son cosas que yo voy poniendo, que quizás bebe de aquel terrorismo de Estado que sufrimos en nuestra América en los 70 y los 80. El concepto de espectáculo del terror o terrorismo de Estado se ha desarrollado, y en los últimos años vemos cómo la propaganda fascista se vuelve espectacular y abierta. Se expone con total impunidad en los desfiles nazis de los banderistas y los tatuajes nazis ucranianos. Aquí sucede lo mismo con los desfiles y discursos fascistas. Se expone en directo y casi en streaming la masacre y el exterminio del pueblo palestino. Los nazis sionistas declaran abiertamente sus crímenes y los promueven, exponiéndolos sin ambajes. Asesinos confesos del Estado Islámico se cambian de traje y son recibidos en la Casa Blanca. Ya sé que me dirán que también en el Kremlin, pero eso lo dejemos para después porque que sin duda los parió, estos asesinos, ¿no? Que a la Casa Blanca, que sin duda los parió. Se envían barcos de guerra a las costas de Venezuela para bombardear botes de pesca y crear un conflicto aduciendo la lucha contra las drogas, ¿no? Es decir, hay una espectacularidad máxima, ¿no? De los medios. Estamos frente a una espectacularidad del terrorismo,
de la guerra terrorista que tiene un sentido y un objetivo: naturalizar el terror, deshumanizar y expandir el caos como estrategia de dominio. Y hacia esos problemas tenemos que enfocar nuestra tarea. Tal vez hemos entrado en una etapa superior de la perversión capitalista propia de la guerra abierta del 21, donde el consenso ya no importa, o bien el poder financiero militar considera que ya lo tiene y no es necesario hacer ninguna concesión a las antiguas pautas de la conocida hipocresía de matar de noche y con niebla, como hacían los nazis del siglo pasado. La muerte cabalga las redes y las pantallas del fascismo del siglo XXI. El lenguaje mismo, la palabra y el sentido de la palabra está siendo usada de la misma manera. Se cruzan todos los límites porque a la clase dominante ya no le hace falta mantener el espejismo de la democracia burguesa, sino concentrarse en la militarización total de las sociedades, es decir, pasar de la domesticación del liberalismo a la violencia represiva fascista, coincidiendo con lo que explicabas con el tema de la militarización. Esta es la situación a la que nos enfrentamos y sobre la que es necesario trazar, esto ya para qué hacer, ¿no? Ya sería para mañana, pero lo adelanto, porque cada tema va trayendo una propuesta, ¿no? Esta es la situación a la que nos enfrentamos y sobre la que es necesario trazar una agenda común que nos permita enfrentar y crear organización y conciencia del momento en el que estamos. La militarización es grave porque tenemos que dotarnos de una política contra un Estado que apoya y está dispuesto a seguir el modelo UCRO, el modelo genocidacionista, el modelo de la guerra hasta el último humano, y a que nuestros hijos sean la carne de cañón que su maquinaria necesita antes de hundirse del todo. Y en segundo lugar, introduzco aquí un tema central que debatiremos. Nos pronunciamos claramente contra la guerra imperialista y por la paz. Y cuando esta consigna se levanta, cuando decimos que la paz es estratégica, en general nos acusan de pacifistas o de negar la necesidad de la violencia revolucionaria en las luchas contra el imperialismo. La confusión no ayuda, porque la paz que nosotros proponemos es otra cosa. Es la paz que implica la no colaboración con la guerra imperialista de la OTAN. Es la paz desde este riñón imperial que forma parte del bloque atlantista y que sostiene la guerra imperialista contra los pueblos. Desde aquí, desde este país, que financia el genocidio en Palestina y la guerra de la OTAN contra Rusia, mientras desmonta los pocos derechos sociales y económicos del pueblo, la paz tiene una característica. No es la paz del pacifismo burgués, sino el reconocimiento del lugar que ocupa el Reino de España en el concierto de la corporación financiero-militar UE-OTAN y su guerra infinita como único medio de seguir obteniendo beneficios para una élite a costa de sangre y de destrucción del Estado, burgués, pero Estado. Y ojalá nos dé tiempo a profundizar en el tema del Estado y de la destrucción del Estado que el atlantismo necesita, ¿no? Lo dejo como 4. Aquí me meto un poco con la lengua y la cultura en general. No sé si nos va a dar tiempo para todo. ¿Voy bien de tiempo? Sí, ¿no? Son las 6:30. Ah, vale, sí, termino. No están aburridos, ¿no? ¿Eh? Termina tu ritmo. Sí. Tú me dices cuando haya que... La colonización ideológica, la lengua, la educación, el desarrollo cultural. Esto es cuando directamente creo que tenemos todo un frente, ¿no? También desde la cultura de los comunistas, que es el problema serio que estamos teniendo con la educación y con el lavado de cerebro de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros universitarios, etcétera, ¿no? Y no sé, pienso que es un frente que tenemos que ligar con todos los otros frentes, ¿no? Como dije al comienzo, si la hegemonía político, económica y militar de Estados Unidos es su premisa dura, su poder en la cultura, los valores, el lenguaje, el discurso, los medios de comunicación de masas, la investigación académica, son su premisa blanda. Ambas premisas contribuyen a su estrategia de guerra imperialista permanente
como única posibilidad de superar su crisis y mantener la hegemonía. En este sentido, la lengua y el lenguaje son parte del dominio ideológico. Del siglo XVII al XIX, la colonización británica impone el inglés y Estados Unidos en el XX lo convierte en lengua franca, domina el intercambio cultural y las comunicaciones, impone valores, se glorifica a sí mismo, mientras demoniza a los demás, creando campos opuestos, es decir, binario, ¿no? Es el pensamiento binario. Democracia frente a dictadura, libertad frente a autoritarismo, economías de mercado frente a economías que no son de mercado, estados antiterroristas frente a estados patrocinadores del terrorismo, ¿no? Controlan firmemente los canales y plataformas de difusión de noticias e información a escala mundial. Definen los temas, los dictan desde sus laboratorios de opinión con ayuda de plataformas sociales como Facebook, X, YouTube, y manipulan la opinión pública donde quiera que fluyan los algoritmos y el tráfico los acompañan los temas y la cognición. Los gigantes tecnológicos de Internet como Facebook, YouTube e Instagram retroalimentan algoritmos y mentiras. Se calcula que el 20% de los usuarios de X son bots que crean y difunden información falsa. Aprovechando su monopolio sobre la propiedad intelectual y las normas de evaluación, excluyen sistemáticamente el conocimiento de los países no occidentales. Ejerce una extraordinaria hegemonía mundial en la enseñanza superior, la investigación académica y la producción de conocimiento. La americanización del conocimiento y de la educación universitaria mantiene una sociedad global americanizada y en un proceso que se refuerza mutuamente, apoya el dominio de Estados Unidos en la economía, la política global, la vida cultural y los asuntos militares. Crea una imagen que lo embellece, disfraza sus valores e ideales de universales, transformando la nacionalidad estadounidense en universalidad y los intereses nacionales en moralidad internacional, disfrazando en última instancia la colonización cultural en orientación de valores. Estados Unidos se presenta a sí mismo como practicante, portavoz y defensor de bellos valores, simplemente para consolidar su posición central en las esferas ideológica y cultural, cultivar un culto cognitivo y fomentar la dependencia. Pero ¿cuáles son esos valores? La democracia capitalista, un asunto imposible. La libertad, la igualdad y los derechos humanos. El individualismo, el egoísmo, el materialismo y el hedonismo. Creen que el capitalismo es el sistema más hermoso y que solo la economía de mercado puede realizar estos valores. La realidad es exactamente la contraria. La economía de mercado sirve a la propiedad privada y a una minoría que la detenga. Estos valores son inherentemente hipócritas porque la sociedad americana es clasista, represiva, racista, desigual, autoritaria, la droga y la miseria son lacras, la cacería de inmigrantes, los asesinatos, el negocio de las cárceles privadas a rebosar. No existe la libertad de expresión más que para imponer un doble rasero y lanzar cortinas de humo contra otros países. Las máscaras se han caído y es algo que los pueblos del mundo empiezan a ver con claridad a pesar de todo lo invertido en contrainformación y propaganda. El tema de la educación, esta es otra propuesta de trabajo, ¿no? El tema de la educación debería tener un espacio especial, debatir el contenido de la educación y sus resultados como parte de la colonización ideológica. El modo de enfocar el conocimiento de este sistema educativo completamente disfuncional y apartado de la realidad social y de las necesidades de formación de nuestros jóvenes. La historia, la situación concreta y el sentido mismo del conocimiento son la base esencial de una sociedad. No da tiempo a hablar de literatura y de arte, pero sabemos que es el mercado el que crea el producto y el tema y manda en los criterios en lo que llaman arte y cultura. Fastos y fiestas se deciden en el mismo centro comercial. La experiencia comunista en la URSS, en Cuba después y en China hoy, con su inmenso desarrollo científico y cultural, tiene mucho que aportar a nuestras propias propuestas concretas en el campo educativo y cultural en la lucha contra la barbarie colonial imperialista.
De hecho, Occidente entró en una fase de regresión y evidente decadencia cultural. Tenemos que dotarnos de propuestas de formación colectiva, de estudio y de cuestionamiento a los contenidos antihumanistas y capitalistas que hoy todavía dominan. Romper el espejismo y crear nuestro proyecto concreto socialista para la nueva sociedad. Es decir, ¿cómo vemos nosotros la educación? ¿Qué libros son los que proponemos? ¿Por qué los proponemos? ¿Para qué los proponemos? Pero cosas siempre concretas, ¿no? Yo siento que nos hace falta como una propuesta de que como si yo ya fuera gobierno, ¿no? Comunista, y yo lo voy a hacer así, por esto. Y creo que China y todas las experiencias de alfabetización, de desarrollo cultural acelerado en todos los países que hicieron una revolución social, están ahí en nuestras manos. Nos resulta fácil acceder a ellas hoy, ¿no? Y realmente es fantástico, y el desnivel que estamos teniendo es impresionante, impresionante. El tema es amplio y solo quiero agregar algunos datos. Han creado una red de entretenimiento de masas que abarca el cine, la televisión, los juegos y las marcas comerciales. El gobierno yanqui intervino directamente en la producción de películas de Hollywood y a través del Plan Marshall obligó a abrir los mercados nacionales hasta controlar más del 80% del mercado mundial, y así consiguió la propaganda masiva del heroísmo yanqui y el temor al poderío militar. Tras el 11S, la propaganda contra el terrorismo fue incesante en el cine y los videojuegos, una industria que hay algunos sociólogos, he leído un libro de un sociólogo vasco, tal vez tú lo conoces, que es espléndido, no me acuerdo su nombre, haciendo un análisis de cómo influyen en los jóvenes el tema de los videojuegos, ¿no? Porque realmente es de masas, ¿no? El tema es muy masivo. Y juegos como American Army fueron desarrollados por el ejército estadounidense, simula combates reales y tiene más de 20 millones de usuarios. Lo que nos interesa es comprender que este modelo narrativo no es inocuo, naturaliza la guerra, justifica las acciones más brutales, presenta a Estados Unidos como luchando de la lucha del bien contra el mal y borra la frontera entre lo militar y el entretenimiento. Coca-Cola y McDonald's, por supuesto, los patrocinan. Y cuentan además con inmensos conglomerados de medios multinacionales y con 6 que controlan el 90% de la comunicación, la producción y distribución: General Electric, News Corporation, Disney, Viacom, Time Warner y CBS. 6 medios manejan el mundo, ¿no? La colonización ideológica y la hegemonía política. Ya estoy terminando, casi. La manipulación y la guerra ideológica transforman las normas que sirven a los intereses estadounidenses en instituciones y en un orden internacional universalmente aceptado. Lo que ellos llaman orden basado en reglas se contrapone a la legalidad internacional que surge al fin de la Segunda Guerra cuando se firma la Carta de Naciones Unidas y se establecen normas que rigen las relaciones internacionales. De allí que sea tan importante los últimos pedidos y reuniones que se están llevando a cabo entre Irán, Rusia, China, donde hay un documento también muy interesante donde los chinos plantean de alguna manera refundar las Naciones Unidas, ¿no? Recargarla, volverla activa, porque está absolutamente en manos todas las instituciones internacionales, toda la legalidad internacional, se han roto todos los acuerdos, digamos, y no hay frontera para los caprichos, de alguna manera, que el imperio está ejecutando desde hace años, ¿no? Es decir, va Netanyahu y rompe frente a las Naciones Unidas los papeles que le cuestionan y ya está, y los tira a la basura y se va tan contento, ¿no? Es decir, es en ese sentido lo que llamo espectacularidad es impunidad, ¿no? Es la impunidad absoluta. Las leyes internacionales han cesado de alguna manera. Y en ese sentido, en el análisis, bueno, no da para ahora, pero ¿por qué el este está tratando de contener? Porque están trabajando con verdaderos psicópatas, ¿no? Verdaderos psicópatas con una nuclear lista, ¿no? Y eso hay que entenderlo también, pero ese es otro debate. Normas que rigen. Estados Unidos las rompe y se utilizan cuando nos sirven, se desechan cuando no.
tras los drásticos cambios acaecidos en Europa del Este y la desintegración de la Unión Soviética, Estados Unidos ha intentado constantemente transformar la ONU y el sistema internacional en una herramienta crucial para mantener su dominio. Con la emergencia del sur global ha visto limitados sus propios privilegios. Por ello ha abogado por el excepcionalismo. Y ahí nos remontamos al destino manifiesto y al excepcionalismo desde su fundación. Por eso empecé por la historia. Es decir, ahora mismo siguen utilizando el mismo concepto, su excepcionalismo, dentro de las Naciones Unidas, ¿no? Y la retirada de sus comisiones, como son excepcionales, pueden retirarse de cualquier ley, pueden transgredir cualquier legalidad. En todas partes, liberando a Estados Unidos de las limitaciones de las normas comunes generalmente observadas por la comunidad internacional. Al mismo tiempo, ha propugnado la teoría de la prioridad, anteponiendo directamente los intereses estadounidenses a los de otros países y fomentando la práctica de la jurisdicción de largo alcance, situando abiertamente la legislación interna estadounidense por encima del derecho internacional. Bueno, ya llego al aquí y ahora, que está relacionado con lo que veníamos planteando para el debate, ¿no? Problemas de la fragmentación de las luchas. Creo que me he extendido mucho en el tema de conocer al enemigo, pero pretendía situar datos contundentes que contradicen la idea tan arraigada de que existen la libertad y la igualdad y la posibilidad de reformas sin revolución social. ¿La libertad y la igualdad de qué? ¿Y para quién? La libertad como un concepto burgués, individualista, que es un espejismo en un campo de concentración ideológica. Libertad que se ejerce solo dentro de ese campo y que niega rotundamente la lucha de clases. En este sentido, la ideología dominante cede espacios a lo que llaman el multiculturalismo y las políticas de identidad. Cito un pequeño texto que es también de Rockwell, que me interesa mucho. La ideología burguesa busca preservar las relaciones que son consecuencia de la historia material del capitalismo. En lugar de reconocer que las formas sociales y económicas que son consecuencia de la historia material del capitalismo, en lugar de reconocer, por ejemplo, que las formas de identidad racial, nacional, étnica, de género, sexual y otras formas de identidad son construcciones históricas que han variado a lo largo del tiempo y son el resultado de fuerzas materiales específicas. Estas se asimilan y tratan como una base indiscutible de los electores políticos. Tal esencialismo sirve para oscurecer las fuerzas materiales que operan detrás de estas identidades, así como las luchas de clases que se han librado en torno a ellas. Esto ha sido particularmente útil para la clase dominante y sus líderes, obligados a reaccionar ante las demandas de la descolonización y las luchas materialistas, antirracistas y antipatriarcales. ¿Qué mejor respuesta que una política identitaria que esencializa y ofrece falsas soluciones a problemas muy reales, porque nunca ataca las bases materiales de la colonización, el racismo y la opresión de género? Se orientan, en el mejor de los casos, hacia un pluralismo liberal en el que la lucha de clases sea reemplazada por la defensa de los grupos de interés. En contraste, la tradición marxista, como lo demostró Domenico Lo Sturzo en su obra magistral La lucha de clases, es una historia profunda y rica de interpretaciones de la lucha de clase en plural. Esto significa que la tradición marxista incluye batallas sobre las relaciones entre géneros, naciones, razas y clases económicas, y podríamos agregar sexualidades. Los comunistas estuvieron a la vanguardia de estas luchas de clase para superar la dominación patriarcal, las relaciones sociales capitalistas. La política de identidad, tal como se desarrolla en los principales países imperialistas y en particular en Estados Unidos, ha tratado de enterrar esta historia para presentarse como una forma radicalmente nueva de conciencia, como si los comunistas ni siquiera hubieran pensado en la cuestión de las mujeres o en la cuestión nacional, racial
Por lo tanto, los teóricos de la política de identidad tienden a afirmar con arrogancia y ciegamente que son los primeros en abordar estas cuestiones, superando así el determinismo económico imaginado por los llamados marxistas reduccionistas y vulgares. Además, en lugar de reconocer estas cuestiones como lugar de la lucha de clases, tienden a utilizar la política de identidad como un medio para oponerse a la política de clases. Si hacen algún movimiento para incorporar la clase en su análisis, generalmente lo reducen a una cuestión de identidad personal más que una relación de propiedad estructural. Por lo tanto, las soluciones que proponen tienden a ser epifenómicas, es decir, se centran en cuestiones de representación y simbolismo, en lugar de, por ejemplo, en la superación de las relaciones laborales vinculadas a la esclavitud doméstica y la sobreexplotación radicalizadas por una transformación socialista del orden socioeconómico. Además de ayudar a cambiar la política y el análisis de clases dentro de la izquierda occidental, la política de identidad ha contribuido en gran medida a dividir a la propia izquierda en debates aislados sobre cuestiones de identidad específicas. En lugar de unidad de clase contra un enemigo común, divide y conquista a los trabajadores y a los oprimidos, alentándolos a identificarse ante todo como miembros de diferentes géneros, sexualidades, razas, naciones, grupos étnicos, grupos religiosos específicos, etc. Es la política de una burguesía encaminada a dividir a los pueblos trabajadores y oprimidos del mundo para gobernarlos más fácilmente. Por lo tanto, no sorprende que sea la política la que gobierne la capa profesional de cuadros dentro del núcleo imperial. Domina sus instituciones y medios de comunicación y es uno de los principales mecanismos para el avance profesional dentro de lo que Rey llama perspicazmente la industria de la diversidad. Ella anima a todos los involucrados a identificarse con su grupo específico y a hacer valer sus propios intereses individuales, haciéndose pasar por su representante preferido. Tenga en cuenta también que el wokismo también tiene el efecto de empujar a algunos a los brazos de la derecha. Si la cultura política dominante fomenta una mentalidad de clan combinada con un individualismo competitivo, no sorprende entonces que los blancos y los hombres también tengan una respuesta parcial a su percepción de privación de derechos por parte de la industria de la diversidad, presentada en sus singulares programas como víctimas del sistema. Por lo tanto, identificar la política sin un análisis de clase se presta perfectamente a permutaciones derechistas o incluso fascistas. Finalmente, sería negligente si no mencionara que la política de identidad, que encuentra sus raíces ideológicas recientes en la nueva izquierda y el social chauvinismo, que Vladimir Ilich Lenin había diagnosticado anteriormente en la izquierda europea, es una de las principales herramientas ideológicas del imperialismo. La estrategia de divide y vencerás se ha utilizado para dividir a países específicos mediante la promoción de conflictos religiosos, éticos, nacionales, raciales o de género. Las políticas identitarias también han servido como justificación directa para la intervención e interferencia imperialista, así como para campañas de desestabilización, como las supuestas causas de la liberación de la mujer en Afganistán, el apoyo a los raperos negros discriminados en Cuba, el apoyo a los llamados ecosocialistas candidatos indígenas de América Latina, protegiendo minorías étnicas en China, u otras buenas acciones a favor de identidades oprimidas. Aquí podemos ver claramente la completa desconexión entre la política puramente simbólica de la identidad y la realidad material de las luchas de clases, en la medida en que la primera puede, y de hecho lo hace, proporcionar una fina cobertura al imperialismo. También a este nivel, la política de identidad es, en última instancia, política de clase, una política de la clase dominante. Este tema me parece importante para enfocar la necesaria, como propuestas de debate, para enfocar la necesaria construcción de una alternativa capaz de unificar y articular todas las luchas, todos los desastres provocados por el sistema capitalista en una misma lucha contra el sistema. El problema de la fragmentación es muy serio en nuestro país y no basta con discutir temas que a la larga chocan con contradicciones que
contradicciones secundarias, sino que es necesario crear ejes profundos de unidad de cada frente de lucha, sindical, estudiantil, identitario, ecologista, solidaridad internacional, etc. Y esa unidad solo es posible apelando a la lucha de clases y al horizonte de una revolución socialista. De allí que el eje en esta coyuntura de la lucha contra la guerra imperialista y por la paz, entendida como problemática social urgente, que afecta y une a todos estos sectores dispersos, pueda ayudar, poniendo el eje en el tema que hemos planteado de la lucha contra la guerra imperialista. En fin, espero no haberlos aburrido y que haya servido este análisis